Sí, señorita Worthington, lo entiendo. Sí, no podría estar más de acuerdo. Por supuesto, señorita Worthington, ciertamente lo haré. ¿Se callaría alguna vez ese viejo saco de viento de pelo azul? Susan Morgan se preguntó a sí misma con molestia mientras escuchaba despotricar a la esposa del presidente de la junta directiva de la mansión Birch Grove. Pero como directora de desarrollo de Birch Grove, Susan sabía que no tenía más remedio que escuchar y estar de acuerdo con las pontificaciones de la anciana. La joven no estaba dispuesta a tolerar a los tontos con gusto, y se molestaba particularmente cuando alguien pensaba que eran más inteligentes que ella solo por la riqueza de su familia. He visto suficientes perras ricas que piensan que su dinero les da derecho a entrometerse en los asuntos de otras personas. Susan resopló para sí misma. Una mirada a su reloj solo aumentó su decepción. Llegó tarde a una reunión importante. Pero justo cuando Susan estaba a punto de interrumpir la conversación, la mujer mayor detuvo abruptamente su monólogo. Dios mío, mira la hora. Si no cuelgo ahora, llegaré tarde a mi cita con el peluquero. Lo entiendo, señorita Worthington. Lamento haberte retenido tanto tiempo, respondió Susan sin una pizca de sarcasmo. Después de que su interlocutor finalmente devolviera la llamada, Susan rápidamente le envió un mensaje de texto a su esposo para cenar con un cliente potencial. No esperes despierto. Cuando el mensaje fue una oración, apresuradamente puso su escritorio en orden, revisó su maquillaje en el espejo de mano y luego salió por la puerta de su pequeña oficina. Esta habitación originalmente había sido la despensa del mayordomo en Birch Grove Mansión, pero al menos tiene mi nombre en la puerta, pensó. Mientras caminaba por el pasillo, Evita, su secretaria hispana, la llamó. ¿Se va, señora Morgan? Sin disminuir su paso, Susan miró por encima del hombro irritada. Me voy a llamar a un donante potencial. No volveré hoy. Evada observó el movimiento rítmico de la falda de su costoso traje boss y escuchó el estruendo de sus tacones altos en el piso de mármol de la mansión. Tan pronto como la mujer desapareció detrás de la puerta, Evita corrió por el pasillo hasta la oficina del director ejecutivo y se detuvo en el escritorio de su secretaria. ¿Se ha ido? Ella le preguntó a Cristina. Suspiro, respondió Cristina. Se fue hace unos 10 minutos. Dijo que tenía una reunión importante. Evita sonrió. Como un horario. Esta semana, la semana pasada, la semana anterior. Ambos tienen reuniones al mismo tiempo. ¿Creen que no sabemos lo que realmente está pasando? Miró hacia la salida y siseó, pota. Las dos jóvenes se rieron y volvieron a su trabajo. El profesor Daniel Morgan miró a su alrededor a las muchas caras en su clase de introducción a la economía, aunque sabía que pocas de ellas mostrarían un interés duradero en la economía. Esperaba que al menos pudiera despertar cierta curiosidad intelectual sobre el tema. Despertar ese interés requería un enfoque poco convencional. Hizo clic en un icono en su tableta y apareció una imagen proyectada de un gráfico en la pared. Hoy, entonó, vamos a hablar de los conceptos de oferta, demanda y precio. Un comediante en la sala de conferencias soltó un suave gemido, provocando que todos se rieran. Daniel no se inmutó. Lo sé, aburrido. Pero estos conceptos abstractos tienen un impacto en el mundo real. Déjame darte un ejemplo. Extendió la mano y recogió un trozo de la pintura, sosteniéndolo para que todos lo vieran. ¿Alguien reconoce esto? Él preguntó. Marilyn Monroe, de Andy Warhol. Una voz femenina intervino. Lo siento, señorita, me temo que está en la clase equivocada. La apreciación del arte está en un edificio diferente, refunfuñó Daniel. Cuando la risa disminuyó, Daniel sonrió seriamente. Nuestro amante del arte tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué te muestro a Andy Warhol en la clase de economía? La respuesta es que esta obra en particular, al menos una que se parece casi exactamente a ella, se vendió en 2022 por poco más de $195 millones.
Eso lo convierte en una venta récord para una obra de un artista estadounidense. Los estudiantes silbaron varias veces. Supongo, continuó Daniel, que nadie en esta clase era cliente. Esto provocó algunas risas. Aquí no hay multimillonarios. Bueno, tenía esperanzas de todos modos. La cuestión es que a ese precio solo había un comprador para Andis, Maryland. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede ir a la librería de la universidad ahora mismo y comprar una reproducción de Maryland por $20. Entonces, ¿por qué hay tantos compradores en la librería y tan pocos en la subasta? Todo se trata del precio. A un precio de unos $195 millones, solo hubo un comprador. Pero a un precio de la demanda aumenta dramáticamente. Antes de que empieces a objetar, sé que hay muchos factores que afectan al mercado. Demanda de cualquier buen producto o servicio. Los veremos en las próximas sesiones. Pero el hecho es que el precio es uno de los factores, si no el más importante, que determina la demanda. Cuando terminó la clase, Daniel se alegró de que algunos estudiantes se hubieran acercado a hacer preguntas o dar su punto de vista. Al menos los hice pensar en el tema, pensó con satisfacción. De vuelta en su oficina, guardó la huella dactilar de Monroe en un archivador y luego sacó su teléfono celular del bolsillo. Lo había sentido vibrar durante la conferencia, pero había establecido como regla no interrumpir nunca la clase para comprobarlo. Ahora veía que Susan no volvería a casa esta noche. Le molestaba que sucediera con tanta frecuencia, pero al menos le dio la oportunidad de pasar y pagar a su padre. Cuando Ezra había sido diagnosticado con Parkinson hace unos años, el hombre mayor había afirmado que le iba bien en su propia casa. Pero Daniel vio que los síntomas de su padre empeoraban y su preocupación lo impulsó a visitarlo con más frecuencia. Cuando habló con su padre, divagó una y otra vez sobre síntomas reales e imaginarios, sobre médicos que no sabían lo que estaban haciendo y sobre los problemas del mundo en general. Cuando Daniel finalmente logró preguntar si sería conveniente que pasara por allí, su padre insistió en que viniera y se quedara a cenar. Daniel intentó protestar, pero su padre lo interrumpió. Aquí, dijo, habla con Paloma y le tendió el teléfono. Paloma era la cuidadora y asistente de Ezra Morgan. Cuando la condición de su padre se deterioró notablemente, Daniel insistió en que lo cuidaran a tiempo completo si quería quedarse en casa. El anciano aceptó hoscamente e inmediatamente comenzó a ahuyentar a todos los cuidadores que la agencia enviaba con sus quejas, insultos y comportamiento hostil. Justo cuando Daniel decidió que no tenía más remedio que internar a su padre en un asilo de ancianos, llegó Paloma. La joven tenía dos ventajas significativas sobre sus predecesoras. Primero, ella era inesperadamente hermosa, lo que Ezra definitivamente apreció. En segundo lugar, Paloma no estaba avergonzada en absoluto por la rudeza de Ezra. Cuando él le espetó, ella le devolvió el favor. Cuando él se negó a seguir las órdenes del médico, ella lo molestó hasta que se rindió y cumplió. Y cuando él estaba gruñón y grosero, ella lo ignoró hasta que dejó de intentar molestarla. Un día, cuando Daniel pasó por allí para ver cómo iban las cosas con la nueva cuidadora, su padre lo sorprendió al afirmar que aprobaba a Paloma. Ella no me guarda rencor, declaró. Y Daniel se atrevió a esperar que finalmente hubieran encontrado una solución. Esas esperanzas recibieron un duro golpe unos 10 meses después cuando Paloma llamó a Daniel para decirle que iba a renunciar. Este es mi hijo Marco, le dijo. Mi mamá lo ha estado cuidando, pero ahora mi abuela está enferma y mi mamá tendrá que vivir con ella. Además, es hora de que Marco vaya a la escuela y no hay forma de que pueda cuidar de él y de la señora Morgana al mismo tiempo. Si Daniel estaba molesto por la noticia, ese simplemente se negó a aceptarla. Para asombro de Daniels, el anciano encontró una solución. Ven a vivir a mi casa, le dijo. El lugar es lo suficientemente espacioso. Además, ahorrarás en alquiler y viajes. Incluso pagaré los comestibles. ¿Qué hay de Marco? No querrás a un niño de 6 años corriendo por tu casa. Sabes que he tenido un niño de 6 años antes.
Además, Marco me dará a alguien con quien hablar cuando me canse de tus quejas. Ella fue a la oficina de Daniel para discutir la propuesta con él. Una vez que superó su sorpresa, comenzó a ver las ventajas además del cuidado constante del hombre que le gustaba a su padre. Daniel pensó que vivir en un círculo familiar podría ser bueno para su padre. Depende de ti, Paloma, le dijo Daniel. Creo que sería una buena decisión para papá y me sentiría mejor si estuviera siendo cuidado por alguien que le agradara. Pero tienes que decidir si será bueno para ti y Marco. Creo que podría funcionar, señor Daniel, pero sería mejor que tratara de pasar por aquí más a menudo. Bueno, por el bien de tu padre. Y Marco también se alegrará. Para su asombro, ella se sonrojó, luego se volvió y salió corriendo por la puerta. Su reacción lo avergonzó, pero se alegró cuando se enteró de que ella había aceptado la propuesta de su padre. Ahora, después de 18 meses, Daniel no se sorprendió en lo más mínimo al escuchar que su padre cedía a los deseos de Paloma. Tampoco se molestó cuando ella le pidió que se quedara a cenar también. Dado que la alternativa era una comida para llevar solitaria en el campus de su universidad, Daniel no se defendió mucho. Además de sus habilidades de enfermería, Paloma resultó ser una excelente cocinera. Será bueno tener una comida casera para variar, pensó, y su estado de ánimo mejoró. Susan odiaba el largo viaje en automóvil por el campo, pero se dio cuenta de que era necesario que ni ella ni Grant pudieran darse el lujo de ser reconocidos cuando estaban desarrollando perspectivas juntos. Le preocupaba no solo la duración del viaje, sino también las pequeñas casas en ruinas que había por el camino. Solía vivir en un agujero como este, ella. Pensamiento. Y los recuerdos volvieron a ella. Su padre abandonó a la familia cuando ella y su hermana estaban en la escuela primaria. Su madre y sus 2 hijas se vieron obligadas a mudarse a una choza alquilada que su madre apenas podía pagar con el salario de su empleada doméstica. A las compañeras de clase de la niña en la escuela les fue un poco mejor, pero eso no les impidió intimidar a sus hermanas sin piedad. Pero Susan era inteligente. Le había ido bien en la escuela secundaria, lo suficiente como para obtener una beca completa para la Universidad de Pensilvania. Le habían adoctrinado que la educación era una forma de salir de la pobreza, una forma de lograr el mismo estilo de vida que otras estudiantes de la Universidad de Pensilvania. Y aunque estas chicas no eran hostiles, no se podían pasar por alto las diferencias socioeconómicas. Mientras sus compañeras bailaban en fiestas de fraternidad y hermandad de mujeres los fines de semana, Susan se sentaba en su dormitorio a estudiar para los exámenes del lunes. Mientras pasaban el verano en Europa, ella trabajaba en el campus. Sin embargo, en su 3er año, Susan tuvo un inconveniente cuando un guapo asistente de enseñanza de economía llamó su atención. Daniel Morgan iba camino a un doctorado, pero no era un nerd. Tenía buen sentido del humor y le gustaba socializar. Cuando la conoció, encontró irresistible la combinación de inteligencia y belleza de Susan. Había reglas contra las relaciones entre asistentes y estudiantes, pero como él estaba en el departamento de economía y ella en el departamento de bellas artes, esas reglas se ignoraban fácilmente. Susan ya había salido con hombres y había tenido algunos encuentros sexuales, pero estaba decidida a ser una mejor persona y sabía que una reputación de puta en el campus no era el camino a seguir. Ahora, ante la perspectiva de una relación con un hombre que tenía futuro, hizo todo lo posible para aprovecharlo. Él no tenía ninguna posibilidad. Un hombre con futuro, pensó enojada. Ella esperaba que Daniel se uniera a uno de los grandes bancos de inversión o firmas consultoras que reclutaban regularmente en el campus. Cuando él le dijo que sus sueños radicaban en la academia, ella se sintió calladamente decepcionada. Pero tal vez él dirigiría un instituto importante, se consoló. Una rápida búsqueda en Internet la convenció de que varios rectores universitarios tenían formación en economía. Pero ahora, 7 años después de su boda, se encontró viviendo en una ciudad universitaria apartada con un esposo que se contentaba con enseñar en una universidad apartada. Este no es el futuro que quería, se maldijo a sí misma. En este entorno disfuncional,
aceptó un trabajo como recaudadora de fondos para un museo local en una mansión reconvertida que anteriormente era propiedad de un magnate petrolero de Pensilvania. Una vez más, se encontró subordinada a un clan de matronas adineradas y sus hijos habladores, escuchando sus chismes y sometiéndose a sus exigencias autoritarias. Pero no durará mucho, se prometió a sí misma, conduciendo el automóvil detrás del pequeño motel rural donde ella y Grant se habían conocido. Encontré un nuevo sendero para escalar. Tan pronto como Daniel salió del auto en la casa de su padre, la puerta principal se abrió y una pequeña bola de energía juvenil voló hacia él. Señor Daniel. Señor Daniel, ¿jugará fútbol conmigo? Gritó Marco. Marco. Paloma gritó mientras salía al porche. Deje en paz al señor Daniel. Ha estado enseñando todo el día y está cansado. Apenas bajaron la cara de los niños, Daniel hizo un gesto con la mano a su madre para que se alejara. Está bien, Paloma. Vamos, Marco, muéstrame tus habilidades. Y los dos comenzaron a jugar, dirigiendo, pasando y pateando un balón de fútbol manchado de hierba. Mientras corrían por el patio, Daniel notó que Paloma había entrado a la casa y sacó a su padre a vigilarlos. El anciano estaba emocionado y los animó, a pesar de que nunca había ido a un partido de fútbol en su vida. Finalmente se detuvieron cuando Paloma los llamó a cenar. Marco se opuso, pero Daniel estuvo igualmente feliz de estar de acuerdo. No estoy en condiciones de seguir el ritmo de ese niño, especialmente jugando al fútbol. Esperando comida tradicional latinoamericana, Daniel se sorprendió gratamente cuando Paloma sirvió un plato de estilo mediterráneo, kebab de pollo sobre arroz basmati con ensalada griega y pan de pita a un lado. Esle se quejó de que quería una hamburguesa, pero Daniel se dio cuenta de que había guardado su plato. Comieron en familia, hablaron sobre el día anterior, los planes para la semana y otras pequeñas cosas que levantaron aún más el ánimo de Daniel. Se dio cuenta de que no había pensado en Susan desde que llegó. Mientras limpiaban sus platos, Paloma se inclinó hacia ellos y les susurró, en caso de que se lo pregunten, trato de seguir una dieta mediterránea con el señor Morgan. Cuando él me lo permite, quiero proteger su corazón tanto como sea posible. Gracias, Paloma. Hagas lo que hagas, parece estar funcionando. No había visto a papá tan enérgico en mucho tiempo. Después de que los platos estuvieron en el lavaplatos, todos se mudaron a la guarida. Después de hablar un poco más, Daniel notó que Marco se estaba callando. Supongo que incluso los niños de 7 años pueden cansarse después de jugar tan duro, pensó divertido. Paloma también se dio cuenta y llevó a Marco a su habitación. Para cuando ella supervisó la preparación de su hijo para acostarse, él estaba medio dormido, pero tan pronto como se acostó, sus ojos brillaron de nuevo. Mamá, ¿puede venir el señor Daniel a darte las buenas noches? No queremos imponerle, dijo con severidad, pero luego cedió. Pero preguntaré. La petición de los muchachos complació a Daniel y él siguió ansiosamente a Paloma hasta la cama de Marcos. Para su sorpresa, el niño se acercó y lo abrazó, luego se acostó, se dio la vuelta y cerró los ojos. Buenas noches, Marco, dijo Daniel cariñosamente, colocando la manta sobre el hombro del niño. Buenas noches. Cuando regresaron al foso, Daniel vio que su padre también se había quedado dormido. Ayudó a Paloma a llevarlo al dormitorio y acostarlo en la cama. Daniel se dio cuenta con horror de lo poco que pesaba su padre. Después de que regresaron a la guarida, Daniel le agradeció a Paloma por el regalo y le dijo que se dirigía a casa. ¿Quizás te quedes un poco más? Ella preguntó, tomándole la mano, pero se detuvo. ¿Y podrías contarme un poco sobre la pintura en el salón? Claro, dijo y la siguió a otra habitación. Allí, la pintura de Andy Warhol de Marilyn Monroe en azul colgaba en la pared en un marco especial. El marco estaba protegido por vidrio irrompible firmemente atornillado a la pared. Debajo de las 4 esquinas del marco había almohadillas especiales, sensibles a cualquier cambio de presión entre la pared y la obra de arte.
En la pared opuesta, dos pequeños dispositivos emitían rayos infrarrojos, buscando cualquier cosa que se acercara a la obra de arte. Estoy seguro de que mi papá te advirtió sobre la seguridad, dijo Daniel, y Paloma asintió. Por eso no dejo entrar a Marco aquí, explicó. Golpeó su balón de fútbol contra la pared una vez, y en muy poco tiempo apareció seguridad para investigar. Ella sacudió la cabeza. No cometeremos ese error de nuevo. Pero desconozco cómo terminó tu padre con un cuadro tan especial. Es una buena historia. Mi abuelo era impresor en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Escapó justo antes de que las cosas se pusieran mal y llegó a Estados Unidos solo con su nombre de pila. De hecho, él también lo perdió. Un empleado de inmigración en Ellis Island reemplazó a Morgenstern con Morgan. De todos modos, mi abuelo encontró trabajo como impresor en la ciudad de Nueva York y trajo a su hijo, mi padre, al negocio para aprender el oficio. Mi padre se interesó en la serigrafía, que a principios de la década de 1960 se estaba volviendo popular como obra de arte. Para resumir, comenzó a trabajar como aprendiz en una empresa que imprimía muchas de las serigrafías creadas por Andy Warhol. Aparentemente, un día Warhol notó que mi padre trabajaba hasta tarde y le tomó cariño. Por impulso, le dio la prueba misma en la pared e incluso firmó una dedicatoria en la parte posterior. Es un gran regalo para alguien a quien Warhol apenas conocía. Coincidió. Pero hay que recordar que en ese momento, Warhol solo vendía sus pantallas de seda por unos pocos cientos de dólares. Probablemente sintió que la muestra de un artista no era tan valiosa. En cualquier caso, no fue hasta más tarde cuando la obra de Warhol comenzó a dispararse en valor. Pero no es peligroso mantenerlo aquí. No mucha gente sabe que mi padre tiene un Warhol, y nunca ha sido tasado. Pero cuando esta subasta recibió tanta publicidad, no pudimos ignorar el riesgo. Fue entonces cuando mi padre tomó todas las medidas de seguridad. No diré que son infalibles, pero como tú y Marco han aprendido, incluso tocar la pared provoca una respuesta de seguridad rápida. Volvió a mirar el cuadro. Puedo ver por qué tu padre quiere mantenerlo aquí. Él debe estar muy orgulloso de ella. Sí, Daniel asintió. Y estoy muy orgulloso de él. Paloma sonrió y asintió. Un poco más tarde, Daniel se subió a su automóvil para regresar a la vieja casa de estilo victoriano que la universidad le había proporcionado en el campus. Mientras se alejaba, volvió a mirar la luz que entraba por las ventanas de la casa de su padre. Ojalá fuera tan brillante en mi casa, suspiró. Susan a menudo estaba fuera de casa en estos días, e incluso cuando estaba cerca, el ambiente era frío. Sacudió la cabeza y se alejó. Cuando Susan salió del motel, pensó, nada ayuda a una chica a relajarse como una buena noche de fiesta, pensó contenta. Y Grant Nicholson era bueno en gran parte porque estaba realmente enamorado de ella. Pero cuando dejó su destartalado nido de amor, sus pensamientos se dirigieron a su esposo. No es que Daniel sea un mal esposo y ciertamente no es un mal amante, pero simplemente no tiene el impulso y la ambición que necesito. A Grant le gusta socializar con todos esos millonarios en la junta y es bueno en eso. Daniel se contenta con ir a fiestas universitarias y socializar con otros miembros de la facultad. Cada vez que tengo para asistir a tales eventos solo quiero gritar. Ella agarró el volante con más fuerza. Pero tan pronto como su anciano retrocede y Daniel recibe su herencia, me divorciaré de él en un santiamén. Y cuando reciba mi mitad de las ganancias de Warhol en la casa, tendré tanto dinero como esas perras ricas. Sin mencionar a un esposo de alto perfil. Cuando entró en la entrada de su casa, su rostro se retorció en una sonrisa. Vivienda universitaria. Bueno, puedo soportar este basurero por un tiempo más y mi esposo también. La próxima vez que Daniel vio a Paloma, ella ya no sonreía. Acababa de terminar de calificar el examen cuando escuchó un golpe en la puerta de su oficina. Cuando levantó la vista, se sorprendió al ver a una mujer joven parada allí y la expresión de su rostro lo inquietó.
¿Qué pasa, Paloma? ¿Le pasó algo a mi papá? ¿Marco está bien? Ella entró corriendo, cerró la puerta detrás de ella y se sentó en una de sus sillas. Tu padre está bien, Daniel. Mi mamá se quedará con él y Marco mientras soy heredité. Pero él negó con la cabeza con impaciencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Sabes que tengo una gran familia en este vecindario, ¿verdad? No lo sé, pero adelante. Una de mis hermanas, Cristina, trabaja en Birch Grove. Ella es la secretaria del Sr. Nicholson, el director ejecutivo. Vale. De todos modos, Cristina se reúne con las señoritas Morgan todos los días en la mansión. Sí, pero Daniel, lo siento, pero tu esposa y el Sr. Nicholson están teniendo una aventura. Sus palabras le dolieron profundamente. Su primer impulso fue negar la posibilidad porque no quería creerla. Pero dado el estado actual de su relación con su esposa, inmediatamente se dio cuenta de cómo una aventura podría explicar lo que estaba sucediendo. Recuperándose, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo sabe tu hermana de esto?, preguntó con atención. Paloma parecía infeliz. Tenemos una prima que trabaja como empleada doméstica en el motel Pocono View. Está justo al norte de aquí, a unas 20 millas por la autopista. Él agitó la mano con impaciencia y ella se apresuró a seguir adelante. Su esposa y el señor Nicholson se reúnen allí casi todas las semanas. La última vez fue hace 2 días cuando cenaste con el señor Morgan, Marco y conmigo. Apretó los dientes, recordando esa noche y lo tarde que Susan se había acostado. Pero mantuvo la compostura y controló su voz. Paloma, esto es muy serio. No puedo aceptar la palabra de alguien que nunca conocí, incluso si es tu prima. Lo sé, lo sé. Pero no tienes que creer en su palabra. Quizás puedas ir allí conmigo ahora. Media hora después, en el motel, Paloma le presentaba a Daniel a su prima Lourdes, que no hablaba bien inglés. Pero Paloma la ayudó con la traducción y la criada los llevó a un trastero en el pasillo principal del motel. Abrió la puerta del sistema de ventilación y sacó el sistema de grabación escondido allí. Daniel miró a Lourdes, luego a Paloma. ¿Cómo llegó eso aquí? Él gruñó. Nuestra familia estaba reunida y Cristina nos contó sus sospechas sobre el señor Nicholson y sus frecuentes reuniones con la señora Morgan. Cuando nos mostró una foto, Lourdes los reconoció como una pareja que frecuentaba el motel con regularidad. Miró suplicante a Daniel. Lo siento, Daniel, pero sabía que tenía que averiguar la verdad. Le di a Lourdes la grabadora. Espero que no me odies por eso. Daniel ignoró su pregunta implícita. En cambio, señaló el dispositivo. ¿Has estado escuchando esto? Él exigió. Ella agachó la cabeza. Suspira parcialmente. Lourdes tocó para mí cuando llamó. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que decírtelo. Bien, dijo Daniel sombríamente. Dile que encienda la cinta. Cuando Lourdes presionó el botón de flecha, el volumen completo lo sobresaltó a los 3. Dios mío, concede, eso es, eso es, eso es. Sí, sí. No pares, no pares, no pares. Salió disparado del pequeño altavoz. Lourdes detuvo rápidamente la reproducción y luego se volvió hacia Paloma. ¿Quieres que vuelva al principio? ¿Paloma?, preguntó Daniel. El rostro pálido de Daniel negó con la cabeza. No sabía que reconocía la voz de Susana. Se frotó las sienes. Realmente no quiero escuchar todo el maldito asunto. Sigamos adelante. Mi primo jugueteó con el control de volumen y luego presionó el botón de reproducción. Al principio solo escucharon el susurro de las sábanas y el gemido de los somieres. Después de 1 minuto, se reanudó la conversación de los amantes. Dios, Susan, eres increíble. Simplemente no puedo tener suficiente de ti,
dijo Grant Nicholson con admiración. Entonces su tono se volvió casi insistente. Honestamente, cariño, no quiero esperar más. Solo di la palabra y me divorciaré de mi esposa mañana. Todo lo que quiero es estar contigo. No. Llegó la voz de Susana bruscamente. ¿No te das cuenta, Grant? No podemos hacer nada hasta que el viejo Daniel fallezca. Una vez que se haya ido y Daniel herede el Warhol, puedo divorciarme de él. Diablos, tengo que subastarlo como parte del acuerdo de conciliación y obtendré mi mitad de las ganancias. Después de eso, pueden despedirse de Greta y finalmente estar juntos. ¿Estás seguro de que puedes conseguir la mitad de Warhol? Pensé que la herencia estaba protegida. La sonrisa en su rostro era evidente en la voz de Susana. No te preocupes por eso. Tengo un pícaro que sabe cómo evitarlo, y dado que le pagan según el tamaño del trato, puedo garantizar que está muy motivado. Sí, pero ¿cuánto más tenemos que esperar? Lloriqueó Nicholson. Sé paciente, pequeño, Susan lo tranquilizó. El viejo va cuesta abajo rápido. Conseguiremos lo que queremos lo suficientemente pronto. Daniel extendió la mano y apuntó con el dedo enojado al botón de apagado. Esa perra astuta. Ella lo tiene todo resuelto. Golpeó el mostrador con el puño, sobresaltando a las dos mujeres. Luego se dio la vuelta y salió del motel. Paloma le dio un abrazo rápido a Lourdes, luego agarró la grabadora y corrió al estacionamiento. Encontró a Daniel parado junto a su auto, mirando al espacio. Se volvió hacia ella cuando ella se acercó, sus ojos reflejaban la ira y la desesperación de un hombre que había sido traicionado. Me esforcé mucho, Paloma. Sabía que ella no era feliz en nuestro matrimonio, pero seguí tratando de mejorar las cosas. La expresión de su rostro se oscureció. Ahora sé por qué nada funcionó. Había determinación en su voz. Ahora súbete al auto. Tenemos que volver a la ciudad. Ella se subió al auto del lado del pasajero y, cuando salieron a la carretera, dijo tímidamente, espero que no estés enojado conmigo, Daniel. Pensé que querrías saber qué estaba haciendo. Sacudió la cabeza de lado a lado. No estoy enfadada contigo, Paloma, pero estoy muy enfadada con Susan. ¿Qué vas a hacer? No vas a hacerle daño, ¿verdad? Él la miró. Sí, voy a lastimarla a ella y a Nicholson al mismo tiempo. Al ver la expresión de su rostro, agregó, pero no de la manera que imaginas. No soy un hombre violento, pero les garantizo que no les gustará lo que suceda. Ella se acercó para tomarle la mano. No quiero que te metas en problemas, Daniel. Simplemente no pude. Él le sonrió débilmente. No te preocupes, Paloma. Todo estará bien. Entonces su sonrisa desapareció. Mientras tratas con mamá y Marco, necesito hablar con papá. Sacudió la cabeza con tristeza. Estaba tan emocionado cuando me casé con Susan. Él estaba muy impresionado con ella. No podía esperar a que tuviéramos hijos. Cuando escuche lo que descubrí, estará tan molesto como yo. Miró a Paloma con expresión irónica. Es irónico. Sabes que solía molestarme tanto cada vez que Susan decía que no estaba lista para formar una familia, pero ahora estoy muy contenta de que no lo hiciéramos. Recorrieron el resto del camino en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La conversación con su padre fue larga y angustiosa, pero finalmente los dos hombres elaboraron un plan de acción. El primer paso de Daniels fue solicitar el divorcio. Para frustrar el plan de Susan, el padre prometió que le pediría a su abogado que le recomendara un abogado de divorcios. También le advirtió a su hijo que no dijera ni hiciera nada que pudiera decirle a Susan lo que había aprendido. ¿Puedo hacer eso, papá? Daniel estuvo de acuerdo. La evitaré el mayor tiempo posible hasta que esté listo para demandarla. Teniendo en cuenta el poco tiempo que pasamos juntos, no debería ser demasiado difícil ocultar sus sentimientos.
Daniel pasó la mayor parte del fin de semana en el campus revisando documentos, actualizando los planes de lecciones y, en general, tratando de asegurarse de que su vida académica no se viera interrumpida demasiado por el inminente divorcio. Cuando su padre lo llamó con una propuesta el lunes, Daniel se comunicó de inmediato con la oficina del abogado para concertar una reunión, pero se sintió decepcionado al saber que no podría reunirse con la mujer hasta el jueves. Pensó en buscar otro abogado en línea, pero luego decidió no hacerlo. Si Susan intenta hacer alguna travesura legal, necesito a alguien realmente bueno de mi lado. Puedo aguantar un poco más. Cuando finalmente llegó el jueves, Daniel se alegró de haber sido paciente. Su nuevo abogado parecía competente y confiado. Creo que sé lo que hace tu esposa, pero no creo que debas preocuparte de que tu padre pinte, le aseguró la mujer. Si presentamos la documentación de manera oportuna, de ninguna manera Warhol será parte del acuerdo sucesorio. Ella prometió que tendría su demanda lista para presentarla la próxima semana y que podría entregar la orden judicial el mismo día. Casi listo, pensó Daniel, caminando de regreso a su oficina en el campus. Y con un poco de suerte, también cuidaremos del señor Grant Nicholson. Por primera vez desde que se enteró de la traición de Susana, se sintió un poco relajado. Una llamada telefónica el domingo destrozó su complacencia. Cuando respondió al principio, no escuchó nada más que sollozos de una mujer. Lo siento mucho. Daniel, intenté tanto ayudarlo. Realmente lo hice. Un terror helado se apoderó de su corazón. ¿A quién puedo ayudar? Paloma, ¿qué pasó? Su señor Morgan. Ella gritó, luego se detuvo. Debo ir. Los médicos están aquí. La línea cortada. Poniéndose de pie, Daniel corrió a su auto y corrió a la casa de su padre. La calle fue bloqueada por un camión de bomberos, una ambulancia y otro automóvil del departamento de bomberos. Cuando estacionó en la calle, corrió a la casa y llegó justo a tiempo para ver a los paramédicos sacando la camilla al porche. ¿Está bien?, preguntó frenéticamente. El técnico lo miró. ¿Tu hijo? Sí, sí. ¿Está vivo? El hombre sacudió la cabeza lentamente. Lo siento, pero no había nada que pudiéramos hacer. Cuando llegamos allí, él se había ido. Su corazón había dejado de latir. Parecía que había tenido un derrame cerebral masivo o un aneurisma. ¿Qué pasa con la desfibrilación? ¿Eso ayudaría? El hombre lo miró con simpatía. Lo siento, señor, pero incluso si pudiéramos reiniciar su corazón, nada más podría funcionar. ¿Entendéis? Tú no querrías eso y él tampoco. Mientras cargaban la camilla en la ambulancia y la alejaban lentamente, Daniel solo pudo quedarse allí en estado de shock. Finalmente se forzó a entrar en la casa. Al verlo, Paloma corrió hacia él y sollozó en sus brazos. Lo siento mucho, Daniel. Intenté tanto recuperarlo. Hice compresiones torácicas hasta que llegaron los paramédicos, pero no fue suficiente. Lo siento mucho. A través de sus lágrimas, él la empujó contra él para mirarla a la cara. No es tu culpa, Paloma. Hiciste lo mejor que pudiste. Hablé con el médico de la sala de emergencias afuera. Dijo que papá debió tener un derrame cerebral o un aneurisma cerebral. Probablemente murió antes de que llegaras a él. Ella bajó la cabeza sobre el pecho de Daniel y continuó sollozando. Estaba sentado a la mesa charlando conmigo. De repente, se agarró la cabeza y dijo, me dolía. Luego simplemente se dio la vuelta y cayó al suelo. Oh, Daniel, fue horrible. Guió gentilmente a la angustiada mujer a una silla para que se sentara y luego fue a buscar agua para los dos. Cuando regresó, preguntó, ¿dónde está Marco? Marco. Madre de Dios. Casi lo olvido. Está en la escuela. Tengo que recogerlo. Ella comenzó a llorar de nuevo. Marco estará muy molesto. Él amaba mucho a tu padre.
Ella se alejó apresuradamente, dejando a Daniel solo en la casa repentinamente vacía. Permaneció sentado durante mucho tiempo, el dolor nublando sus intentos de darse cuenta de lo repentinamente que había cambiado su vida. Sabía que su padre se estaba muriendo, pero no estaba preparado para perderlo tan pronto. Sus propias lágrimas fluyeron de nuevo y no había nadie que lo consolara. Finalmente, se calmó lo suficiente como para comenzar a hacer una lista de personas a las que notificar y tareas a realizar. Después de anotar todo lo que se le ocurrió, comenzó la dolorosa tarea de hacer llamadas telefónicas. Después de llamar o dejar mensajes para lo más urgente, Daniel cerró la casa de su padre y condujo hasta Beechgrove para hacer el recado que había dejado para el final. Por mucho que odiara la idea, decidió darle la noticia a Susan en persona. Quiero ver cómo reacciona ella, pensó amargamente. Ella se asombró cuando él entró en su pequeña oficina y al escuchar la noticia, dijo todo lo que era necesario y mostró el dolor apropiado. Pero mientras la miraba, tuvo que morderse la lengua para evitar estallar en ira. Estas son lágrimas de cocodrilo, murmuró para sí mismo. Ella debe estar emocionada, porque ahora podría seguir con su plan. Pero se las arregló para contenerse hasta que se fue. Tan pronto como se fue, Susan salió corriendo de la oficina y, casi rebotando, corrió por el pasillo para darle la noticia a Grant Nicholson. Grant se sorprendió por la repentina aparición de Susan y la tomó desprevenida por la noticia que dio. Inmediatamente comenzó a expresar sus condolencias, pero ella lo interrumpió. ¿No ves que son buenas noticias? Es lo que estábamos esperando. El viejo se ha ido. Su herencia es para Daniel. Puedo solicitar el divorcio, liquidar la herencia y, cuando todo esté finalizado, tú y yo podremos estar juntos. Grant sintió que su propia emoción coincidía con la de ella. No puedo creer que la espera haya terminado. ¿Cuándo planea solicitar el divorcio? Ella pensó por un momento. No quiero parecer desalmado. Esperaré hasta que entierren a su padre y haya un servicio conmemorativo antes de postularme. Eso tiene sentido, admitió Grant. Pero no esperes demasiado. Recuerda, probablemente me lleve un tiempo arreglar las cosas con Greta. Los siguientes días para Daniel estuvieron llenos de todos los dolorosos deberes que conlleva la muerte. El primer y más urgente deber fue el funeral de su padre. Aunque su padre no era un hombre observante, había dejado una directiva de que quería ser enterrado. Según la tradición judía, esto significaba organizar el entierro al día siguiente. Tan pronto como se hicieron los arreglos para el entierro de su padre, Daniel comenzó a organizar un servicio conmemorativo para amigos y vecinos que no pudieron asistir al funeral. No tenía otros parientes vivos, pero le había hecho muchos amigos durante su carrera, y ahora habían venido a presentar sus últimos respetos. Los amigos y compañeros de trabajo de Daniel también vinieron a ofrecer sus condolencias y apoyo. El hecho de que tanta gente asistiera al funeral le dio cierto consuelo. Tanto el funeral como el servicio conmemorativo fueron difíciles para Daniel, no solo por el dolor que había experimentado, sino también porque se vio obligado a asistir a ellos. Con Susan como antes, interpretó maravillosamente el papel de la afligida esposa, pero Daniel sabía cuáles eran sus verdaderos pensamientos y su ira se convirtió en odio feroz. Durante todo esto, el nuevo abogado de Daniel llamó para recibir instrucciones sobre cómo solicitar el divorcio. Dadas las muchas responsabilidades que enfrentaba, Daniel le pidió que pospusiera el divorcio. Tendré que ponerme en contacto contigo, le dijo. Mi vida es bastante loca en este momento. Después de que terminó el servicio conmemorativo, surgió una nueva complicación inesperada. De vuelta en casa de su padre, Paloma le preguntó cuándo quería que Marco y ella se mudaran. Daniel se indignó. No puedes irte, Paloma. Por un lado, no tienes a dónde ir, y no tengo intención de echarte a la calle. Además, si la casa está vacía, se convertirá en blanco de ladrones o vándalos. Además, si vas a otro lado, probablemente signifique transferir a Marco a una nueva escuela. Él está bien como está. No quiero arriesgarme.
Tienes que quedarte, al menos por un tiempo. Ella aceptó agradecida la invitación, sabiendo muy bien que la amabilidad y preocupación de Daniel eran un factor más importante que las razones que él dio. Después de que su padre fue enterrado y se completaron los servicios, Daniel se comunicó con el abogado de su padre para averiguar qué se necesitaba hacer para deshacerse de su patrimonio. La lista de pasos que tuvo que tomar en relación con el proceso testamentario fue muy larga. Cuando terminó de repasarlos con Daniel, el abogado agregó un deber inesperado. El abogado, informó a Daniel, había solicitado que la lectura del testamento se llevara a cabo lo antes posible, incluso antes de que llegara a los tribunales. Además, su padre había dejado una lista de personas a las que invitar. Al escuchar la lista, Daniel entendió todo. Tengo una solicitud, le dijo al abogado de la familia. Hacer la lectura del testamento lo más formal posible. ¿Podríamos llevarlo a cabo en su oficina legal? Si se lleva a cabo allí y su oficina envía invitaciones, creo que habrá más posibilidades de que vengan todos los que deberían estar allí. El anciano estuvo de acuerdo de inmediato. El día señalado de la lectura, Daniel y Susan llegaron a la oficina del abogado por separado. Tomando asiento en la pequeña mesa de conferencias de la biblioteca jurídica, se saludaron con tensa cordialidad. Con la excepción de los servicios de cuidado de su padre, apenas habían pasado tiempo juntos. En este momento, a pesar de su calma exterior, Daniel podía decir que su esposa estaba casi hirviendo de emoción. Él, por otro lado, estaba tranquilo y sereno. Unos minutos después, Paloma entró y se presentó al abogado. Susan la miró fijamente, luego se inclinó hacia Daniel y le preguntó enojada, ¿qué está haciendo aquí? Él la miró sin emoción. Ella fue invitada. Antes de que Susan pudiera responder, Grant Nicholson entró en la habitación. ¿También te invitaron? Ella preguntó. Él asintió. No estoy seguro exactamente de por qué, pero la invitación era perfectamente clara en este momento. El abogado se puso de pie y se aclaró la garganta bruscamente. ¿Puedo tener su atención, por favor? Parece que todos los que han sido invitados están presentes. El difunto señor Morgan deseó expresamente que cada uno de ustedes estuviera presente en la lectura de su última voluntad y testamento. Dijo con voz sonora, no probaré tu paciencia leyendo todos los detalles legales de su testamento. En cambio, el señor Morgan deseaba que, como él dijo, fuera al grano. Se aclaró la garganta primero, el difunto Mr. Morgan nombró a Daniel Morgan, su único hijo, como albacea de su testamento. Los deberes de Daniel serán garantizar que se paguen todos los impuestos adeudados y que se cancelen todas las deudas pendientes y otras obligaciones. Una vez que estos asuntos se abordaran adecuadamente, se encargaría de la disposición de la herencia de acuerdo con los términos y deseos de su padre. Daniel ha aceptado cumplir con estas responsabilidades y, según me informan, ya ha comenzado el proceso de liquidación de deudas, impuestos y otras obligaciones. Susan echó una rápida mirada a Grant, dándole una breve sonrisa de anticipación. Eso nos lleva a la cuestión de la distribución de la herencia, continuó el abogado. El primer testamento se refiere a la casa del señor Morgan, en la que vivió durante los últimos 27 años de su vida, y al lote en el que se encuentra. Su voluntad. Dejo mi casa y lote a Paloma Contreras en agradecimiento por el largo servicio que me brindó en tiempos de enfermedad y necesidad. También dejo los fondos restantes en mi cuenta corriente para ayudarla a pagar sus facturas. ¿Qué? Exclamó Susan sorprendida. ¿Cómo puede darle su casa a eso? ¿Esa criada? Debería ir a Daniel. Sí. Tienes razón, respondió Paloma, recuperándose de su sorpresa. Debería ir a Daniel, no a mí. Miró a Daniel en busca de apoyo, pero él no le devolvió la mirada. Sea como fuere, continuó el abogado, el difunto señor Morgan ha dejado muy claros sus deseos. Ahora, si me lo permiten, pasaré al segundo testamento. Cuando el grupo guardó silencio, continuó el abogado,
El segundo legado se refiere al cuadro de Andy Warhol colgado en mi sala de estar. Por la presente dejo a Warhol a la mansión y Museo Beechgrove para que forme parte de su colección permanente. Oh, Dios mío. Nicholson jadeó. No, todo es falso. Gritó Susan. Él no puede hacer eso. Tuvo que dejar Warhol a Daniel. Lo siento, señorita Morgan, pero el señor Morgan legó el cuadro de Warhol a Birchgrove. El abogado dijo que desea que la pintura cuelgue de manera destacada en el museo. Pero eso significa que Daniel no recibe nada. Chilló Susan. Su padre lo eliminó del testamento. ¿Cómo pudo hacer eso? No está bien. Damas y caballeros, dijo el abogado en voz alta. Por favor, su atención. No he terminado de leer los términos del testamento. Tenga en cuenta que el segundo legado que hizo el señor Morgan es condicional. El testamento continúa diciendo que mi donación a Birchgrove depende del cumplimiento de dos requisitos. Primero, Birchgrove debe romper de manera inmediata y permanente toda relación profesional con la señorita Susan Morgan. En segundo lugar, el señor Grant Nicholson, director ejecutivo de Birchgrove, debe terminar de manera inmediata y permanente la relación que tenía con la señorita Susan Morgan. En el caso de que ninguno de estos dos requisitos se cumpla en su totalidad, la propiedad de los Warhols pasará al Museo Warhol de Pittsburgh. Señaló a Grant Nicholson. En caso de que se lo pregunte, señor, envié un aviso de este legado condicional a Pittsburgh justo antes de esta reunión. Tengo entendido que el Museo Warhol supervisará su cumplimiento de la manera más diligente posible. Esto es ridículo. Chilló Susan. Ese viejo nocivo no tiene derecho a inmiscuirse en nuestra vida privada. Se volvió hacia Daniel. Esta es toda tu intriga, ¿no? Tratando de engañarme para sacarme de lo que legalmente es mío. Yo nunca haría eso, Susan. De hecho, tengo lo que legalmente es tuyo aquí mismo. Con esas palabras le tendió el sobre que había traído consigo a la reunión. La abrió y miró el contenido como si estuviera escrito en griego. ¿Qué es eso? Este es su aviso legal de que he solicitado el divorcio, dijo. Luego, sacando su iPhone y tomando una foto para documentar sus acciones, dijo sombríamente, Susan Morgan, ya has recibido tu aviso. Bastardo. No puedes divorciarte de mí. Me estoy divorciando de ti. Ella gritó. Daniel solo sonrió mientras ella gritaba. Susan no se dio cuenta de que Grant había salido silenciosamente de la habitación. Cuando finalmente se dio cuenta de que él se había ido, corrió tras él. Mientras tanto, Paloma intentaba discutir con Daniel. Esto está mal, Daniel. El señor Morgan debería haberle dejado su casa a usted, no a mí. Eres su hijo. Está mal que no tengas nada ahora. Daniel sonrió. Paloma, está bien. Mi padre y yo lo hablamos. Él te amaba a ti y a Marco y quería asegurarse de que te cuidaran cuando él se fuera. Él sabía que yo entendía y que yo también quería eso. Él la tomó por los hombros y la miró atentamente. ¿No lo ves? Era un hombre gruñón y anticuado al que le costaba expresar sus sentimientos. Él no sabía cómo decir cuánto apreciaba tu cuidado, tu compañía y el hecho de que no le cobraras nada extra. Era su forma de expresar su amor. Se secó las lágrimas frescas. Marco y yo también lo queríamos, Daniel. Susan literalmente corrió por el pasillo de Birchgrove hasta la oficina de Grants. Ignorando a su secretaria, irrumpió en la oficina de su jefe. Grant. Grant. Ella jadeó. Esta es una noticia maravillosa. Una vez que se agregue la colección Warhol a la colección, muchos visitantes nuevos se sentirán atraídos por Birchgrove. Serás el director del museo de arte más prestigioso del condado. Gracias, Susan, respondió con cautela. Creo que tienes razón. Y cuando las cosas se calmen, continuó, nuestra relación ya no tendrá que estar oculta. Justo como querías.
Su rostro se entrecerró. ¿No escuchaste lo que se agregó a la herencia del viejo hombre en su testamento? Preguntó bruscamente. No puede ser legalmente vinculante, respondió ella. Sería una ocasión para chismes entre los miembros del club de campo, pero disminuiría rápidamente. Excepto por el Museo Warhol, objetó. Les encantaría agregar una exhibición tan importante a su colección, así que nos estarán observando muy de cerca. El miedo se escuchó en su voz. Pero como dije, no puede ser legal. Ningún tribunal aceptaría tal solicitud. Grant estaba enojado. ¿Realmente esperas que Beechgrove demande al Museo Warhol? ¿Sabes qué recursos tienen? Tienen dinero de la Fundación Carnegie detrás de ellos. Si demandan, los honorarios legales podrían llevarnos a la bancarrota. Se levantó y le entregó a su antigua amante un paquete de papeles. Lo siento, Susan, pero ya he hablado con el señor Worthington sobre esto. A partir de hoy, ya no es empleado de Beechgrove. Grant, no puedes hacer esto. No después de todo, hemos significado el uno para el otro. Entonces su tono se volvió más áspero. Además, no quieres que le cuente a tu esposa sobre nosotros. Ya se lo he confesado, le dijo fríamente a Susan. Y tan pronto como termine aquí, me iré a casa para continuar con la humillación. Espero que el prestigio de ser la esposa del director ejecutivo de Beechgrove suavice su resentimiento. Ahora es el momento de que abandones la mansión. Haremos los arreglos para que le envíen por correo su indemnización por despido. Ella se quedó mirándolo con enojo, apretando los puños. Instintivamente, dio medio paso atrás, temiendo que ella pudiera atacarlo. En cambio, se volvió sobre sus talones y se alejó, dirigiéndose por el pasillo hacia su antigua oficina. Rápidamente agarró algunos artículos personales y salió. Al pasar por el escritorio de la secretaria, Evita preguntó, ¿te vas, señorita Morgan? Sí, respondió Susan sin siquiera mirarla. Mientras sus tacones chocaban contra el mármol, Evita la llamó. Adiós. Puta luego corrió al escritorio de Cristina para contarle lo que acababa de suceder. Daniel estaba hurgando en el refrigerador para cenar cuando escuchó el sonido de las llaves en la puerta principal. Cuando salió a la sala de estar, vio entrar a Susan con una expresión hosca en el rostro. Cuando vio que pronto sería su exmarido, la expresión de su rostro se enojó. Esto es todo lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo sabes de Grant y de mí? El tiempo suficiente para hacer estallar tu pequeño plan, respondió. Entonces conseguiste que Ezra cambiara su testamento, dijo amargamente. Él iba a dejarte todo a ti y tú lo convenciste de que cambiara su testamento. ¿Por qué hiciste eso? Porque quería estar muy segura de que nunca lo pondrías en tus manos, sin importar lo que pasara. Cuando escuché que usted y su abogado estaban pensando en declarar la propiedad común de Warhol, dársela a Beechgrove se aseguró de que eso no sucediera. Además, me dio la oportunidad de arruinar tu pequeño romance con Grant. Pensé que su afecto se desvanecería rápidamente si tuviera que elegir entre tú y Warhol. ¿Así que realmente me odias tanto? Él la miró incrédulo. ¿Después de lo que intentaste hacer? Tienes toda la razón, lo hice. Él gritó. Ella lo miró fijamente, sorprendida de que estuviera tan enojado. Después de un momento recuperó el control de sí mismo. Quiero saber una cosa. ¿Alguna vez me has amado? Suspiró y se hundió en una silla. Creo que me di cuenta de que al principio, cuando nos casamos, eras tan dinámico, tan lleno de potencial. Pensé que ascenderías en la escala profesional y me llevarías contigo. Ella sacudió la cabeza, una expresión amarga arrugando los labios. Imagina mi decepción cuando vi el camino que elegiste. No pasó mucho tiempo después de eso que comencé a buscar mejores oportunidades. ¿Entonces el dinero y el prestigio siempre fueron importantes para ti? El amor y una buena vida no eran suficientes. Muy parecido a Norman Rockwell. Ella sonrió.
¿No sabes que eso es lo que eligen los perdedores cuando no tienen lo necesario para ganar? Familia, amigos, comunidad. ¿Es esa tu idea de pérdida? Necesito respeto. El tipo de respeto que el dinero y la posición me dan. Eso es lo importante. El resto es solo decoración. Comenzó a discutir, pero luego decidió no hacerlo. Entonces, ¿qué sucede después? Su bravuconería se evaporó. Me voy. Gracias a ti, mi reputación en este pueblo se ha convertido en basura. Tan pronto como haya reunido lo que necesito, me iré. Y no te preocupes. Si dividimos la propiedad equitativamente, no pelearé por el divorcio. Todo lo que necesito es la mitad de nuestros ahorros y la mitad de las ganancias de la casa. Lo siento, Susan. Estás olvidando que no somos dueños de esta casa. Pertenece a la universidad. Ella apretó los dientes. Siempre fuiste tan inteligente. ¿Por qué no has podido ser más ambicioso? Sin esperar una respuesta, se retiró a su habitación poco tiempo después. Ella salió de allí con una maleta, una bolsa de ropa y un kit de maquillaje. Me voy, le dijo ella. Haré que mi abogado se ponga en contacto con el suyo y finalizaremos el divorcio lo antes posible. Ella le lanzó una mirada enojada. Al menos estamos de acuerdo en una cosa. Los dos queremos terminar con este matrimonio. Él la miró con curiosidad. Entonces, ¿a dónde vas? Tan lejos de aquí como sea posible. ¿A dónde puedo empezar de nuevo? Ojalá con alguien más agresivo. Daniel la vio alejarse. Buen viaje, pensó con satisfacción. Esta vez Susan demostró ser fiel a su palabra y su divorcio fue sin problemas. Daniel odiaba tener que pagar la pensión alimenticia, pero con su futura exesposa ahora desempleada, apenas podía discutir. Es un pequeño precio a pagar para deshacerse de él. Ella. Y una aún más pequeña, considerando lo que ella trató de hacerte, su abogado le aconsejó. Mientras tanto, el cumplimiento de sus deberes como albacea de la herencia de su padre mantuvo ocupado a Daniel. Cada día parecía traer una nueva distribución de copias del certificado de defunción, cancelar el seguro social de su padre, notificar al IR y presentar la declaración final del 1040, enviar avisos judiciales a los acreedores y más. Después de clase, Daniel se encontraba regularmente en la casa de su padre, pasando por cosas escondidas a lo largo de los años, pagando facturas y ocupándose de los asuntos financieros de su padre. Para su horror, descubrió que su padre pagaba todo con cheques en papel hasta que pudieron convertir las facturas en pagos electrónicos. Daniel descubrió que había girado más cheques en unas pocas semanas que en años. Aunque el trabajo requería mucho tiempo, le dio a Daniel la oportunidad de trabajar en compañía de Paloma y Marco. Su casa en el campus parecía oscura y sombría, mientras que la casa de su padre era luminosa y animada. No era raro que trabajara hasta altas horas de la noche y cenara con los dos. Se sentía culpable por imponerse, pero Paloma le rogó que se quedara. Incluso cuando casi había terminado de arreglar los asuntos de su padre, ella le rogó que siguiera cenando con ellos. Es difícil cocinar solo para nosotros dos, argumentó, y él cedió gustosamente a su pedido. Pertenecer a una familia que sentía era una buena medicina, curando el dolor de perder a su padre y la amargura de un matrimonio roto. Unas semanas más tarde, Daniel recibió una llamada del abogado de su padre. El tribunal testamentario ha firmado la contabilidad final del patrimonio de su padre. Ahora eres libre de disponer de su patrimonio como mejor te parezca. ¿En serio? Pensé que la legalización suele tardar unos meses. El anciano sonrió. Normalmente tendrías razón, pero el testamento de tu padre parece haber encabezado la lista. Por supuesto, eso podría tener algo que ver con el hecho de que hay mucha gente en la junta directiva de Birch Grove. Parece que no pueden esperar a tener en sus manos su nuevo premio. En cualquier caso, puedes seguir adelante ahora. Una hora después de hablar con su abogado,
Daniel recibió una llamada de Grant Nicholson preguntando cuándo Beechgrove podría tomar posesión de la pintura de Warhol. Como creo que sabes, el museo y yo hemos cumplido plenamente los términos del testamento de tu padre. Y ahora que ha pasado por legalización, esperamos continuar con su transferencia. Aunque los obstáculos legales habían terminado, surgió una nueva complicación. La curadora del museo insistió en que su gente empacara y transportara la serigrafía a Veresovaya Grove ellos mismos. Pero la transferencia tuvo que coordinarse con la empresa de seguridad, que tuvo que deshabilitar cuidadosamente todos los dispositivos y sistemas de seguridad de manera segura. Desmantelar y desmantelar los diversos sistemas fue un desafío. Los dos equipos tardaron casi un día completo en realizar la transferencia. Esperando los informes de progreso en su oficina, Nicholson se sintió como un niño en Nochebuena. Para mañana por la mañana, la obra de arte más valiosa que haya tenido el bosque de abedules estaría en su poder. En honor a la ocasión, el museo iba a tener una exhibición privada para la junta directiva e invitados especiales la noche siguiente. La incomodidad de su romance con Susan quedó en el espejo retrovisor y el futuro del museo y su director ejecutivo se avecinaba. Después de hacer arreglos con una compañía de seguridad para proteger la casa de su padre durante el traslado de Warhol, Daniel llevó a Paloma y Marco a una excursión de un día a las montañas Pocono. Los tres caminaron por un sendero escénico, almorzaron en el Hotel Flagstaff Lodge y dieron un paseo en el ferrocarril escénico Lehigh Gorge. Cuando llegaron a casa, todos, excepto el guardia de la compañía de seguridad, se habían ido. La sala de estar había sido limpiada y los muebles puestos de nuevo en su lugar. Sin embargo, la cara sonriente de Marilyn Monroe del póster ya no estaba y las tres sintieron su ausencia. Tratando de romper el estado de ánimo sombrío, Daniel decidió devanarse los sesos. Es demasiado tarde para hacer la cena. ¿Qué tal si pedimos pizza? La oferta fue aceptada con gusto y pronto los tres estaban comiendo varias pizzas grandes. Para cuando terminaron, la combinación de la comida pesada y las tareas del día los había agotado a todos. Marco ya estaba dormido y Daniel lo llevó a la cama. Mientras se dirigía a la puerta principal, Paloma lo detuvo. Por favor, Daniel, quédate aquí esta noche. Sin todos los sistemas de seguridad, me sentiré más seguro. Puedes dormir en la habitación de tu padre. Él trató de objetar, pero ella insistió. Y después de un largo día, no tenía ganas de discutir. Así que cuando Paloma fue a su habitación a dormir, no se había movido desde la muerte del señor Morgan. Daniel se desnudó con una camiseta y calzoncillos boxer y se metió en la cama de su padre. Los recuerdos y la falta de familiaridad con la cama lo mantuvieron despierto al principio, pero debió estar más cómodo de lo que pensaba, porque rápidamente se durmió. Sin embargo, después de un rato, lo despertó un sonido en el pasillo. Cuando se sentó en la cama, preguntándose si lo había imaginado, el sonido se repitió. De repente vio la figura sombría de Paloma abrir la puerta, ponerse de puntillas sobre su cama y deslizarse debajo de las sábanas. Él comenzó a hablar, pero ella le tapó la boca. Por favor, Daniel. Ha pasado tanto tiempo para mí y he estado tan sola. Y tuvieron sexo. La noche siguiente, Beechgrove estaba celebrando la instalación de Warhol. Grant Nicholson llegó temprano, dejando que su esposa viniera por separado para que pudiera hacer una gran entrada, le dijo mientras revisaba la lista de documentos necesarios para la fiesta. Llamaron a la puerta de su oficina. Cuando levantó la vista, vio el rostro preocupado del conservador del museo. ¿Cuál es el problema?, preguntó impaciente. Señor, algo anda mal con Warhol, dijo la mujer preocupada. ¿Qué? No está dañado, ¿verdad? No, señor, no es nada de eso. Simplemente no se ve del todo bien. No se ve bien. ¿De qué hablas? Es solo que algunos de los colores no se ven como deberían. Es la prueba de un artista. Nicholson explotó. No tiene que verse perfecto. La curadora arrugó la nariz, pero mantuvo su opinión. Y la firma de Warhol, señor,
no se ha desvanecido como debería. Quiero decir, lo firmó en los 60. La tinta debería haberse desvanecido. ¿Es eso lo que te molesta? ¿Cómo sabes qué tinta usó Warhol? Regresa y asegúrate de que todo esté listo. Los invitados estarán aquí en cualquier momento. La mujercita no se movió. Pero ese no es el problema, señor. El problema es que tiene el tamaño equivocado. ¿Qué? Sí, señor. La Marilyn Monroe de Warhol mide 36 pulgadas por 36 pulgadas. Verifiqué para asegurarme de que la prueba tuviera el mismo tamaño, pero esta impresión mide solo 35 pulgadas cuadradas. La boca de Worthington se abrió. Entonces, ¿qué estás tratando de decir exactamente? La curadora parecía que estaba a punto de llorar. Señor, este grabado es falso, una falsificación. De ninguna manera es auténtico. ¡Oh, Dios mío! Exclamó el director del museo, recostándose en su silla e intentando darse cuenta de todo el horror de su revelación. ¿Están seguros?, preguntó desesperado. Sí, señor, lo siento mucho. Miró en silencio a lo lejos, aturdido por lo que estaba sucediendo. Señor, el cura interrumpió preocupado. ¿Qué quieres que hagamos? ¿La colgamos después de todo? ¿Estás loco?, exclamó Nicholson, haciendo que la mujer hiciera una mueca de dolor. Si la gente descubre que colgamos a sabiendas una obra de arte falsa, significará el fin de Beechgrove. Se estremeció y luego señaló al curador. Quita el trabajo y escóndelo. Dígale a su gente que apague las luces y coloque el letrero de evento cancelado. Cuando la mujer vaciló, Nicholson gritó, hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. El cura se alejó y Nicholson se quedó quieto, contemplando la desgracia que le había sucedido. Se le ocurrió un pensamiento y corrió al escritorio de su secretaria. Llame al guardia en la entrada principal y dígale que encadene la puerta principal. Rápido. Ella hizo una pausa. ¿Qué debería decirle para que se lo diga a sus invitados? Solo diga que el evento ha sido cancelado debido a circunstancias extraordinarias, nada más. Ahora date prisa y no más llamadas telefónicas, ¿entiendes? La asustada niña asintió, pero apenas levantó el teléfono sonó el timbre. Señor, dijo ella. Es el curador de nuevo. ¿Te gustaría hablar con ella? ¿Qué quiere ella ahora?, preguntó retóricamente mientras la secretaria esperaba sentada nerviosa. De acuerdo, la admitiré en mi oficina y llamarás a la puerta de enfrente y te asegurarás de que no entre nadie más, ordenó. De vuelta en su escritorio, Nicholson levantó el teléfono y el manejador comenzó a murmurar algo. Es el proveedor, señor. ¿Quieres saber qué hacer con la comida que pediste? Dile que lo devuelva. Nicholson explotó. Ciertamente no lo necesitamos. Ya lo intenté, señor, pero él dice que no puede, ya está todo extendido sobre las mesas. Dice que está prohibido recuperarlo ahora. Maldita sea. Luego dile que la lleve al refugio para personas sin hogar. ¿Champán y caviar, señor? Tan solo hazlo. Gruñó y apagó el teléfono de golpe. Sentado en su silla, Nicholson apoyó la cabeza en las manos, tratando de pensar en una salida al desastre. Esto no puede estar sucediendo, repitió. ¿Te importaría decirme qué está pasando en el nombre del cielo? Vino una voz familiar. Tuve que caminar todo el camino desde la puerta principal para llegar hasta aquí. El director exhausto miró el rostro ardiente del presidente de la junta directiva. La adrenalina latía por el sistema de Grant mientras trataba desesperadamente de pensar en una forma de calmar al enojado Mandé. En realidad, señor Worthington, logramos evitar el desastre cuando descubrimos los problemas. Con los Warhol. Sabía que no querrías que continuaran las festividades. ¿A qué te refieres, Warhol? ¿Problemas?
exigió el ejecutivo, inclinándose amenazadoramente hacia Nicholson. Señor, parece que la impresión es falsa. Una falsificación, señor. Una falsificación, gritó Worthington. ¿Cómo diablos podrías aceptar una falsificación? Se supone que son expertos en arte. ¿No se te ocurrió examinarlo antes de encender la máquina de relaciones públicas y presumir ante el mundo de tu golpe? Sé cómo se ve, señor, pero estaba el asunto del testamento, y luego tuvimos que trabajar con una compañía de seguridad para traerlo aquí. Señor, debería haber visto el tipo de seguridad que tenía este anciano. Suficiente, tronó Worthington. Tal como está, Beechcroft será el hazmerreír del mundo del arte en los próximos años. Y creo que hablo en nombre de la junta directiva cuando digo que ustedes son los responsables de este fracaso. Considérese despedido a partir de esta noche, tan pronto como pueda superar este horrible atasco de tráfico que ha creado allí, debe abandonar este local y nunca regresar. Antes de que Nicholson pudiera objetar, Van Worthington se dio la vuelta y se alejó sin siquiera mirar a la cobarde chica detrás del escritorio. Dios mío, estoy arruinado. El exdirector ejecutivo gimió. Cuando se corra la voz sobre esto, ningún museo del país me contratará. Mientras estaba sentado revolcándose en la autocompasión, su secretaria apareció de repente. Señor, está siendo convocado. Ella dijo emocionada. Te lo dije, Nicholson gruñó. No más llamadas telefónicas. Lo siento, señor Nicholson, pero esta es su esposa, y ella me pidió que le dijera que si no habla con ella, no debería volver a casa esta noche. Nicholson fue golpeado. Muy bien, déjala pasar, estuvo de acuerdo. Cuando se hizo la conexión, no le quedó ninguna duda de lo enojada que estaba Greta. Será mejor que tengas una maldita buena explicación para esto, Grant. He estado atrapado aquí en el tráfico por Dios sabe cuánto tiempo. La gente camina arriba y abajo de la fila de autos, y cuando me ven, quieren saber qué está pasando. Y yo, la esposa del CEO, estoy tan despistada como ellos. Si querías humillarme, no podrías haber encontrado una mejor manera de hacerlo. Ella hizo una pausa para recuperar el aliento. Entonces, ¿qué tienes que decir por ti mismo? Es muy simple, querida, dijo Nicholson con calma. Cuando colgamos a Warhol en la sala de exposición, descubrimos que era falso. Falso. Ella exclamó. Por supuesto, no pudimos exhibir la falsificación, así que no tuvimos más remedio que cancelar el espectáculo. Lástima que no descubrimos el problema hasta el último minuto. Hizo una pausa, tragó saliva y luego decidió aceptar su destino. Desafortunadamente, en situaciones como esta, alguien tiene que ser el chivo expiatorio, ya sea su culpa o no. A pesar de todo lo que he hecho por Beechcroft, Van Worthington simplemente me relevó de mis deberes, e inmediatamente. Ella suspiró. Worthington te despidió. Oh, Dios mío, eso realmente no puede doler. Ella respiró hondo. Mira, Grant, he aguantado mucho de ti a lo largo de los años, entre los cuales no menos importante fue tu sórdido romance con esa pequeña zorra que contrataste como directora de desarrollo. He mirado hacia otro lado demasiadas veces, pero esto ha ido demasiado lejos. No vengas a casa esta noche, ni nunca, excepto para recoger tus pertenencias personales. Mi abogado solicitará el divorcio a primera hora de la mañana. ¿Entendéis? Suspiró, como suspira un hombre exhausto. ¿Entendéis? Ella repitió. Sí, querida. Cuando escuchó que se cortaba la llamada, dejó caer la cabeza sobre la mesa, completamente derrotado. Paloma se enteró del desastroso descubrimiento en Birch Grove y Grant despidió a Nicholson de Christina. Cuando ella se apresuró a contárselo a Daniel, él recibió la noticia con satisfacción, pero no con sorpresa. Te dije que iba a vengarme de él por lo que le hizo a mi matrimonio, dijo. Ella lo miró. Perpleja. ¿Pero cómo podrías haber sabido que esto sucedería? No lo hice bien, en realidad no,
pero lo configuré para que probablemente se encargara de todo. Él sonrió. No podía haber sabido que lo haría tan pública y humillantemente, pero estaba segura del resultado independientemente. Y después de lo que él y Susan intentaron hacer, creo que obtuvo lo que merecía. Paloma ahora lo miraba fijamente. Entonces, ¿qué hizo exactamente, señor Daniel? Todavía no lo entiendo. Él sonrió. Ven conmigo a mi oficina en la universidad. Puedo mostrarte por ahí. Cuando estaban en su desordenada oficina, él le hizo un gesto para que se sentara en una silla y luego se sentó él mismo. Hablemos primero de Susan, dijo. Como sabes, su plan era mantener en secreto su romance con Nicholson hasta que la enfermedad de Parkinson matara a mi padre. La condición de mi padre se estaba deteriorando rápidamente, así que estaba segura de que no tendría que esperar demasiado. Ella no pudo presentar la solicitud antes de que mi padre muriera porque necesitaba que yo heredara su patrimonio. De esa manera ella habría recibido la mitad de todo. Su casa era valiosa, pero el verdadero premio, por supuesto, era su Warhol. No sé qué maniobra legal planeaba realizar, pero su abogado confiaba en que podría obtener la escritura de Warhol como propiedad comunitaria después de que el acuerdo se fuera con la mitad del valor de la subasta. Mucho dinero. Pero tú y tu prima se enteraron de su aventura y cuando descubrí que tramaban ella y Grant, fui a hablar con mi padre. Sabía que quería dejarme a Warhol, pero después de enterarme de los planes de Susan, le insté a que mantuviera su trabajo en Birch Grove. No solo estaría fuera de su alcance, sino que podríamos usar el legado como palanca en su contra. Él sonrió y funcionó. Cuando Grant descubrió que la única forma de conseguir a Warhol para Birch Grove sería romper todos los lazos con mi esposa, dejó caer a Susan como una papa caliente. Daniel se puso pensativo. No sé si Grant estaba realmente enamorado de Susan, pero estoy seguro de que ella solo lo estaba usando como otro peldaño en la escala social. De todos modos, rápidamente se dio cuenta de cuán profundo era su afecto por ella. Cuando se anunció el testamento de mi padre, ella perdió su trabajo, su amante y, por supuesto, su matrimonio conmigo. Todo salió como esperaba. Por cierto, un amigo me dijo el otro día que Susan se mudó a Allentown. Escuchó que el único trabajo que podía encontrar era trabajar en un centro de telemercadeo vendiendo seguros en lugar de ascender en su carrera. Mi ex esposa se ha mudado significativamente. Este es quizás el castigo más angustioso que podría desear para ella. Entiendo tu venganza contra Susan. Paloma asintió. Y en mi opinión, ella obtuvo lo que merecía. Engañar a tu esposo ya es bastante malo, pero conspirar para aprovecharte de ti y de tu padre es horrible, dijo, usando la pronunciación en español. ¿Pero qué hay de Nicholson? ¿Qué le hiciste? Él sonrió. ¿Sabes lo que pasó anoche en Beechgrove, verdad? Bueno, algo de eso. Sobre todo, me sorprendió descubrir que el trabajo de tu padre no era real. La tristeza apareció en sus ojos. En cierto modo, me alegro de que el señor Morgan no tuviera que escuchar esa cruel noticia. Daniel la miró con aprecio. Dice mucho que tu primera reacción sea pensar en mi padre. Se levantó de su asiento. Pero no deberías estar demasiado triste por él. Alcanzando el archivador, sacó la guía de estudio de Marilyn Monroe que había usado en su curso introductorio y la colocó sobre el escritorio. Ella lo miró con incertidumbre. Un gran escritor dijo una vez que la mejor manera de mantener algo seguro es esconderlo a plena vista. Déjame mostrarte algo. Le dio la vuelta a la impresión para que ella pudiera ver la parte trasera cubierta de papel marrón. Despegando cuidadosamente el papel, encontró la inscripción. A S. Morgan, por todo su arduo trabajo. Andy Warhol. ¿Es eso un sello real? Suspiró Paloma. Pero es el que usas en tus clases. Me lo contaste y está tirado aquí en tu oficina. Daniel sonrió y asintió. ¿Pero cuándo tuviste tiempo de cambiar la pintura?
El otro grabado estaba colgado en la sala de estar de tu padre mucho antes de que Marco y yo nos mudáramos. En todo caso, pasó mucho tiempo antes de que supieras de los planes de Susana. Y con toda la seguridad que tenía el señor Morgan, ¿cómo pudo haberlo cambiado? Daniel sonrió. Al principio, papá no creía que su huella valiera tanto. Después de todo, Warhol originalmente vendió sus plantillas por solo unos cientos de dólares cada una. Pero a medida que crecía la popularidad de su obra, papá se preocupó por tener una impresión auténtica de la obra del artista en su casa. Él y yo discutimos el asunto y me ofrecía cambiar lo real por una impresión barata. Guardaría el Warhol real aquí y lo usaría en mis conferencias para que nadie sospechara que tenía algún valor y la reproducción colgaría en la pared de su sala de estar. Más tarde, a medida que el valor del trabajo de Warhol continuó aumentando, a mi padre se le ocurrió la idea de poner guardias para protegerlo. Pensó que nadie cuestionaría la autenticidad de una obra protegida por todas estas medidas de seguridad. Se convirtió en un juego para él, buscando constantemente nuevos dispositivos de alta tecnología para protegerse. Daniel sonrió a Paloma. Afortunadamente, no hubo intento de allanamiento, pero estoy seguro de que toda esa seguridad ayudó a convencer a Nicholson de que estaba obteniendo lo real. ¿Entonces intercambiaste huellas dactilares antes de que fuera a trabajar para tu padre? Eso es correcto. Tenía la intención de cambiarlos cuando mi padre finalmente falleció. Pero después de enterarme de Grant y Susan, tuve una manera de vengarme de los dos. Después de hablar con mi padre esa noche, hizo que su abogado reescribiera su testamento para que Nicholson se asegurara de dejar a Susan. Luego dejé que Grant se llevara al Warhol falso, pensando que querría mostrar su premio lo más rápido y públicamente posible. Efectivamente, mordió el anzuelo. Y como Susan, perdió su trabajo, su matrimonio y su reputación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mi plan es dejar que toda esta agitación en Beechgrove disminuya. Una vez que eso suceda, informaré silenciosamente al consejo que encontré el verdadero Warhol en un contenedor de almacenamiento que no conocía. Cuando hayan tenido la oportunidad de verificar su autenticidad, les pediré que le pongan una placa que les recuerde la conexión de mi padre con Warhol. ¿No te arrepientes de no haberte llevado a Warhol? Después de todo, ella era muy valiosa. Él le sonrió. Para ser honesto, no me siento culpable en absoluto. Nunca quise la responsabilidad de poseer una obra de arte importante. Y en cuanto al dinero, fue Susan quien ansiaba riqueza y estatus, no yo. Después de ver lo que esa lujuria le hizo, estoy igual de feliz de tenerlo fuera de mis manos. Entonces su sonrisa se hizo aún más amplia. Además, espero que todo esto me ayude a lograr un objetivo más importante. Ella lo miró con incertidumbre. ¿Cuál es el propósito de esto? Formar parte de una nueva familia. ¿Qué acabas de decir? ¿Cuál es la nueva familia? Daniel caminó alrededor de la mesa y tomó sus manos entre las suyas. La nueva familia somos tú, Marco y yo. Cuando la estudiante graduada que había venido a ver al profesor Morgan vio a la pareja abrazada, sonrió y se alejó de puntillas. Una vez en el pasillo, llamó a un compañero de estudios. Recuerda que estábamos tan preocupados por el profesor Morgan cuando perdió a su padre y esposa. Creo que nuestro profesor favorito va a estar bien. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.